Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hola, ¿cómo están todos? Bueno, espero que muy bien. Hoy vamos a continuar. Sí, vale, nos pueden responder. No es que hacemos preguntas aquí al aire, nos pueden responder, dejar un comentario. Mira, estoy bien, estoy mal, me siento así, me siento asado. O escribirnos al privado. Claro, el grupo, el privado, la manera que tengan para hablar con nosotros. Bueno, aquí estamos. Queremos hablar con ustedes, queremos saber de ustedes y queremos ver que la palabra está cayendo en buena tierra y que de verdad están aplicando las cosas que el Señor está revelando. Amén. Eso es importante. Porque no nada hacemos escuchando si no aplicamos lo que escuchamos y lo que aprendemos. Pero bueno, hoy continuamos con Juan capítulo 19, desde el versículo 12 hasta el versículo 22. ¿Quieres leer tú? ¿O leo yo? Haznos los honores, esposo. Está bien. Y dice así: desde ese momento Pilato trataba de encontrar una manera de dejarlo en libertad, pero los judíos gritaban: si lo dejas libre no eres amigo del emperador. Todo el que se hace rey se opone al emperador. Cuando Pilato escuchó estas palabras, sacó a Jesús y se sentó en la silla del juez. El lugar era el pavimento de piedra que en arameo se dice Gabatá. Era casi el mediodía del día de preparación para la Pascua. Pilato les dijo a los judíos: aquí está su rey. Entonces gritaban: fuera, fuera, crucifícalo. Pilatos les dijo, pues y que Pilatos les dijo: Estás hablando como a vino evito. esto no ser bibliotecas. Pilato les dijo: crucifico a su rey. Los jefes de los sacerdotes respondieron: nosotros no tenemos más rey que el emperador. No, bueno. Sí, viste que son burda de brujitas. Que nada, ¿verdad? Entonces Pilato se lo entregó a ellos para que lo crucificaran. Así que los soldados se hicieron cargo de Jesús. Él cargó su propia cruz hasta llegar al sitio llamado lugar de la calavera, que en arameo se dice Gólgota. Allí lo clavaron a una cruz junto a otros dos hombres, uno a cada lado. Pilato les dijo que escribieran un letrero que decía: Jesús de Nazaret, rey de los judíos, y lo hizo colocar en la cruz. Muchos de los judíos leyeron el letrero porque el lugar donde fue crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad. Estaba escrito en hebreo, en griego y latín. Los jefes de los sacerdotes judíos le decían a Pilato: no escribas rey de los judíos, sino más bien este hombre dijo: yo soy el rey de los judíos. Pilato contestó: lo que escrito, escrito está. Y bueno, arranquemos con el primer versículo. Ok, si el primero dice, lo leo nuevamente, dice, desde ese momento Pilato trataba de encontrar una manera de dejarlo en libertad, pero los judíos gritaban, si lo dejas libre, no eres amigo del emperador. Todo el que se hace rey se opone al emperador. Y fíjate que yo lo que veo aquí es que a Pilato lo estaban chantajeando con algo de peso, pues, porque era su vida tal cual como la conocía. Según uno de los comentaristas, el que estaba en el poder en ese momento, ¿verdad? Que era creo que Tiberio, él había hecho casi que la traición como pena de muerte. Y casi que el juicio se basaba solamente en el testimonio de la persona que lo estaba acusando. O sea, si alguien te acusaba a ti de que estabas traicionando, te mataban, pues. O sea, casi que es como la película esa... ¿Cómo es? Titanic, No vale. el silencio de los inocentes. No, Amor. tampoco. La película esa, Querida, encogí los niños. No, tampoco. No, no es eso, yo sé. No te pongas brava. amor, sí me puse brava, amor. Jesucristo, ayúdame. La película de que de La que vimos en estos Maximus. días, ajá. Gladiadores. Gladiador. Bueno, casi que es como la película de ese gladiador, pues. O sea, el que estaba al poder era un tipo así tan volado que, bueno, hacía eso. Entonces, no solamente estaba en juego allí el cargo de él, sino la vida, como él la conocía. No decimos que si, o sea, yo digo que si Pilatos hubiese querido salvar a Jesús, el Señor hubiese buscado la forma, pues, de preservarlo, pues, si verdaderamente se hubiese arrepentido. O quizás, bueno, hubiese sido también uno de los primeros mártires por el Evangelio, pero amó más su vida que el salvar a Jesús. Claro, no, y no sabemos si al final se arrepintió, o sea, hay cosas que siempre van a quedar
en las manos del Señor, pues. Oye, porque no es fácil, o sea, si tú te pones a comparar y si hoy en día a ti te ponen entre la espada y la pared como que o niegas al Señor o te mato. O sea, como todavía se vive hoy en día, para los que están un poco desactualizados, todavía eso se vive hoy en día en algunos países. La gente muere por el Evangelio, muere por confesar a Cristo, muere porque no se rinden ante otra Del sistema. ante el sistema, exacto. Y los matan, simplemente los matan. Y verlo es duro, porque a veces nosotros no queremos soltar cosas de nuestra vida por el Evangelio, porque a veces el Señor nos pide cosas, a nosotros específicamente, no es que nadie nos dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, sino que el Señor a veces nos pide ciertas cosas que nosotros no queremos abandonar. Y náguara, o sea, no podemos tener más nada, ningún otro sentimiento con Pilato que es misericordia. Claro. Igual con todos aquellos que hasta ahora niegan al Señor y que hasta ahora lo persiguen. No, y fíjate que esto es algo que no, a lo que no escapamos, pues, porque fíjate, él se ve amarrado por los judíos de que ajá, vas a perder tu posición. Pero ¿cuántas veces uno en Cristo no se ve amarrado también como que, bueno, es que si actúo como debería actuar, puedo perder el trabajo, puedo perder amigos, puedo perder un estatus, puedo ser visto como el traidor de la familia, ¿cómo tú vas a estar haciendo esto? Entonces, es una cuestión que no es tan fácil, o sea, tú lo dices así fácilmente, pero es el Señor el que pone en ti ese denuedo y esa valentía de, mira, sí, vale, me arriesgo y lo hago con todo y voy con todo con el Señor. Claro, y no significa que en algún momento tú hayas negado al Señor y el Señor no, ¿sabes? No se compadezca de ti y te dé una nueva oportunidad. Pedro lo negó. O sea, Pedro lo negó 3 veces, pero que el corazón de Pedro estaba arrepentido. Era un corazón totalmente arrepentido. Y es la diferencia, pues, entre Pedro y Judas, que Judas más bien le dio remordimiento. Y él quiso tener el poder también. O sea, dijo, hice esto tan malo, no merezco ni siquiera vivir. O sea, ocupó el lugar de Dios y pues se quitó la vida. Pero Pedro no. Pedro fue llevado al arrepentimiento y me imagino que él una y otra vez pensaba en volver a tener una oportunidad para verdaderamente no negar al Señor. Claro, no, Entonces tampoco se detengan en aquellas oportunidades que no lo hayan hecho tan bien, sino que más bien sigan adelante y quieran verdaderamente hacerlo para Él. amén. Luego el versículo 13 y 14 dice, cuando Pilato escuchó estas palabras, sacó a Jesús y se sentó en la silla del juez. El lugar era el pavimento de piedra, que en arameo se dice Gabatá. Era casi el mediodía del día de preparación para la Pascua. Pilato les dijo a los judíos, aquí está su rey. Entonces ahí podemos ver que, bueno, sí, Pilato elige el estatus. Pero también veo esa ironía, ¿no? De que él dice, aquí está su rey, y lo dice como en chiste, como en ironía, como en cuestión. Y estaba realmente mostrando el rey de reyes y señor de señores. Es que él lo hace allí, hace eso como que aquí está su rey, para enfurecer todavía más la multitud. Y fíjate que lo que dice el siguiente, dice, entonces gritaban, fuera, fuera, crucifícalo. Pilatos les dijo, crucifico a su rey. Los jefes de los sacerdotes respondieron, nosotros no tenemos más rey que el emperador. Eso era lo que Pilatos quería hacer, ¿sabes? Porque yo me imagino que Pilato sabía que los judíos tenían la esperanza puesta en un Mesías que iba a venir, que iba a derrocar a Roma. Entonces Pilato lo que buscó ahí fue que ellos mismos confesaran con su propia boca que el único rey que tenían era el de Roma. Qué feo que se ataron hasta con esas mismas palabras. Claro. Estaba leyendo por ahí, investigando que años más tarde ellos pagaron el precio de esas palabras, porque hubo como una masacre, una cuestión muy fea que pasó después, que fue como que el fruto de esas palabras en ese momento. Sí, en el año 70 que eso fue una gran tribulación. Muchos dicen que esta es la verdadera gran tribulación que ellos vivieron, ¿no? Y bueno, pero sí, yo veo la hipocresía en pasta, ¿no? Porque ahora, ¿cómo será en el juicio final esa gente? Y a nosotros nos puede pasar cualquier cosa de estas, o sea, que de verdad nosotros estemos a veces hablando de esta manera como enraizando o colocando en un trono algo distinto a Dios sin darnos cuenta. Un trabajo, un familiar, un concepto, algo, una ideología. Oye, no, Señor, ayúdanos porque, o sea, es muy fácil caer en eso.
Es muy fácil porque el sistema te lleva a eso. Claro, te lleva a amar más tu propia vida que cualquier otra cosa, o sea, amarte a ti por encima de todas las cosas. Así es. ¿Sabes que una vez yo escuché a un hermano que decía, ¿acaso hay algo más importante que ganar dinero? Y yo en el momento, no recuerdo si le respondí algo, pero yo me indigné, pues. Entonces yo dije, ¿cómo va a decir esto? Si él es cristiano como yo, ¿cómo va a decir esto? O sea, ¿qué le pasa? Entonces yo sintiéndome como que más evangélico que los demás. Pero, oye, hace poco me tocó vivir esa experiencia de no tener nada, de no tener ingresos, no tener nada que, oye, no tengo ingreso, pues, tengo que buscar dinero. Y me despertaba y a veces me pasaba todo un día como si lo más importante de esta tierra fuese buscar dinero, hacer dinero. Y entonces, aunque yo agarré y juzgué a aquel hermano, en mi corazón, como que, ¿cómo puede decir eso si Cristo está primero y no sé qué? Yo después me comporté como si eso fuese así la verdad. Me recordó esta historia donde están los dos hijos, que el papá les dice, mira, anda a trabajar el viñedo. Entonces uno le dice, dale, sí voy. Y no fue. Y el otro le dice, anda a trabajar. Y le dice, no, yo no voy ahí. Y al final fue. Y Jesús pregunta, ¿cuál de los dos agradó al Padre? Porque capaz, oye, uno agarra y que, oye, ¿cómo que le pasa a este tipo que agarra y endiosa el dinero de esa manera? Y después tú te comportas como si el dinero fuese tu Dios. Me pasó. Claro, porque es mejor que algo esté expuesto, pues ya ese muchacho lo expuso y el Claro, Señor hará su trato con él. Pero es peor cuando está solapada la cosa, cuando claro. no sabe. Entonces, es eso mismo que hablábamos en el episodio anterior de que a veces llevamos la lepra por dentro, como Naamán. Sí, Creo que eso lo hablamos, que lo habló el apóstol Rocco. también. A veces Naamán era un general que tenía lepra y fue, bueno, a un profeta y se bañó 3 veces, el profeta lo manda a bañarse 3 veces en el Jordán y 7 veces. siete veces en el Jordán y a él se le fue sanada la lepra. Pero había un siervo del profeta que era, o sea, quería agarrarse unos realitos ahí, pues. Entonces la dirección era no recibirle ofrendas a Naamán. Y él fue y en desacato a la autoridad, escondida, solapando todo, le recibió unas ofrendas ahí y el tipo se contagió de lepra. Entonces, o sea, esa situación permitió que se viera que el que tenía lepra por dentro era el siervo del profeta y cometió ese error, pues. Claro. Y fíjate que el apóstol también explicaba esto de que el hecho de que el profeta lo manda al río Jordán, que es un río tan sucio, él le estaba sacando la lepra primero de adentro. Le estaba Claro. bajando primero los humos. Entonces a veces, berro, esa lepra es peor. La lepra que llevamos por dentro o las cautividades que tenemos por dentro. Quizás por fuera nos podemos ver muy libres, pero por dentro estamos presos. Entonces Total. siempre vayamos al Señor y pidámosle que nos revele de cuáles son esas cárceles que Él nos quiere sacar y que nos dé la valentía para salir. Porque muchas veces para salir de una cárcel va a venir cruz, va a venir muerte en esa área de nuestra vida. Y no es fácil entregar nuestras cosas, porque el ser humano en la carne somos egoístas. Cierto. Somos egoístas y nos aferramos a lo de nosotros y queremos lo mejor para nosotros y no, pero es que esto es mío, esto es mío. Somos como unos bebés, como los bebés. O sea, yo no puedo ver a los niños que se molestan entre ellos porque no, yo quiero jugar con ese y tal. O sea, y no tener misericordia, pues, a pesar de que busco corregirlos, epa, ya va, hay que compartir y tal. Igual yo digo, o sea, si todavía uno es así, uno siempre quiere lo mejor para uno. Y eso es una naturaleza caída que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a Amén. subyugar, a Amén. doblegar. Y eso viene a través de, bueno, de la cruz. Y de eso estamos hablando. Amén. Versículo 16 dice, entonces Pilato se lo entregó a ellos para que lo crucificaran. Así que los soldados se hicieron cargo de Jesús. Fíjate que la crucifixión fue realizada, yo siempre me preguntaba eso, cómo era que estaban los judíos y también, o sea, estaba lo del Sanedrín y también estaban los romanos, no entendía muy bien cómo había sido eso, pero resulta que la crucifixión fue ejecutada por soldados romanos, pero a órdenes del pueblo judío, pues a órdenes de los principales sacerdotes judíos. Entonces ellos en realidad fueron la autoridad que mandaron a crucificar a Jesús. Claro. Y bueno, yo veo aquí Pilato siendo Pilato. La típica escena donde se lava las manos. Bueno, yo me lavo las manos aquí, no tengo nada. Pero resulta que
en la vida no podemos ser Pilato. Y que Pilato ahí no hizo nada, porque Pilato supuestamente se lavó las manos. Pero es que en Dios no hay grises. Y a veces no nos damos cuenta de eso. A veces creemos que, no vale, pero es que yo tengo un tono neutral ahí en la cosa. Y no, o sea, Dios quiere que tú seas blanco o seas negro. Tú eres de aquí, eres caliente o eres frío. Porque si estás totalmente frío, oye, tienes la oportunidad de calentarte. O si estás totalmente en lo negro, tienes la oportunidad de venirte para la luz, ¿sabes? Pero si estás en el medio, te crees medio bueno. Sí, es peligroso. Y no das la oportunidad, no les das el chance a Dios de hacer lo que tiene que hacer. Entonces tú en todas las posiciones o tienes que ser de un lado o tienes que ser del otro. No hay tonos neutros. Porque allí Pilato no estaba apoyando más sino que a las tinieblas. Claro, porque fíjate, el pecado, si vemos el pecado como una enfermedad del espíritu, si estás solapado no vas a ir al médico. O sea, nadie va al médico por una enfermedad que desconoce, que por lo menos no tiene un síntoma o por lo menos dice, porque a veces tenemos síntomas y los normalizamos, no, eso es normal, eso es normal, eso es normal. Y ya cuando pasa algo como que, perro, esto ya no es normal, esto ya se salió de lo normal, y cuando vamos resulta que es muy tarde. Entonces, oye, Señor, ayúdanos porque hay pecados, hay cosas que están en nosotros todavía mal, que no nos damos cuenta y las normalizamos y decimos, bueno, ya, listo, yo soy bueno, yo me siento mejor que el otro, ¿qué tal? Y resulta que, bueno, nos perdemos. Pero no, ayúdanos, Señor, ayúdanos porque, bueno, el Señor es un Padre, Dios es Padre y Él sabe, Él conoce nuestros corazones y eso no es algo por lo que nosotros celebremos, porque nuestros corazones tienen muchas cosas feas. Estos días estábamos viendo un video de cómo limpiaban un sucio específico en las paredes del hogar y perro, que echaban un spray y se veía toda la mugre saliendo y yo decía, perro, de repente el Señor nos ve así. Y uno sintiéndose como que, uff, no, estoy demasiado bien y de repente el Señor ve mugre dentro de nosotros así de esa manera, pero nos ama tanto que empieza a limpiarnos y empieza como que a ayudarnos a que nosotros mismos nos demos cuenta y le digamos, porque Él es caballero, y le digamos, Señor, límpiame aquí en esta área. Qué bello. Los siguientes versículos, 17 y 18, dicen, Él cargó su propia cruz hasta llegar al sitio llamado Lugar de la Calavera, que en arameo se dice Gólgota. Allí lo clavaron a una cruz junto a otros 2 hombres, uno a cada lado. Y sabes que esa cruz la tenía que llevar yo, la tenías que llevar tú, la teníamos que llevar nosotros. Recuerda que Barrabás lo que simboliza es la humanidad. Por eso es que la gente eligió a Barrabás. Creo que en aquel entonces cuando estábamos viendo ese juicio de que Barrabás, Jesucristo, y eligieron a Barrabás, entonces Jesucristo perdió el referéndum ahí. Pero fíjate que Barrabás realmente era la opción que el hombre iba a elegir, porque cada quien elige lo que se parece más a sí mismo. Barrabás es la mejor como que representación de la humanidad, y por eso esos son los líderes, la clase de líderes que busca la humanidad, que se parezcan más a ellos, que tengan la valentía de decir lo incómodo que ellos no se atreven a decir, y eso era Barrabás. Pero a todas estas, eso fue el juicio más injusto de toda la historia. Pero o sea, el más injusto, y lo hermoso es que Dios utiliza el juicio más injusto de toda la historia para darnos el regalo más grande de toda la historia, que es la salvación. Amén. Náguara, y fíjate que dice que lo pusieron en medio de dos ladrones. Y como que le dieran el primer lugar, el primer condenado, el que no hizo nada, el que no cometió nunca pecado. Pero se le tenía que dar el primer lugar, porque él estaba llevando nuestro pecado. Y nuestro pecado sí llevaba ese primer lugar. Algo que no menciona aquí Juan es eso que mencionan los otros evangelios, que los 2 tipos se ponen a hablar con Jesús y uno le dice, cierto. Si eres el Mesías, bájate de aquí y ¿Por tal. qué no te bajas? Ajá, sálvanos, bájate y tal. Y el otro le dice, cállate, vale. O sea, ¿no ves que estás sufriendo? O sea, más bien... No, es que este hombre es justo, le dice. Sí, más bien, o sea, arrepiéntete o algo. Y le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. En el paraíso. Y qué bello que aún en la última oportunidad se ve claramente la decisión final de nuestras vidas. Así es. Que es elegirlo a Él y arrepentirnos de nuestras propias obras, porque ese tipo estaba arrepentido. Claro. Tenía que estar arrepentido para hablarle así a Jesús. Claro. Y el otro
aún en su terquedad, aún siendo crucificado, no se arrepintió. Y así todas las situaciones de nuestras vidas. Mira, a veces nos pasan cosas feas, horribles. Y yo creo que hay situaciones que yo veo que otras personas han atravesado y wow, son admirables pues, porque hay mucha gente que tiene mucha fortaleza para afrontar muchas cosas feas que pueden pasar en esta vida. Pero todas esas situaciones o te llevan a la salvación o te llevan a condenarte más. Porque Total. todo obra para el bien de quienes aman a Dios. Amén. Entonces, si tú eres un sellado por el Señor, si tú eres parte de su redil, todo lo que te pase te va a ayudar para bien, te va a ayudar a arrepentirte, te va a ayudar a ir más allá. Como decíamos en los primeros programas, nadie va al latonero si no choca. Entonces, imagínate que tú choques y eso te lleve más al orgullo, en vez de ir al Señor. O sea, que ese tocar fondo, a veces yo he visto que algunas personas las lleva a enorgullecerse de una forma y a levantar unos muros y una broma de que yo puedo, yo solo, no sé qué más. Endurecer el Y se corazón. endurecen de una forma que se levantan, sí, se levantan, pero se llevan a todo el mundo por delante. Sí. Pero hay otros que tocan fondo y dicen, berro, estaba tan equivocado y me arrepiento de todo lo que hice y buscan ese perdón y ese arrepentimiento y buscan verdaderamente del Señor. Ey, y siempre es decisión de la persona, ¿sabes? O sea, ahí no puedes culpar a Dios. Ay, ¿dónde estaba Dios? Y todo. O sea, eso es decisión de la persona. El Claro, Señor siempre está buscándolos a todos y los ama a todos por igual, pero no todo el mundo toma la decisión correcta. corresponde ese amor, exacto. Aquí estamos viendo, o sea, si dio a su hijo para que fuera clavado en una cruz de esa forma tan horrenda, tan fea, tan... Bueno, yo creo que no hay un sacrificio peor que ese. Claro. Y cómo no, o sea, cómo Dios te va a hacer algo para hacerte algo mal. O sea, cómo tú no ves el amor de que Él se entrega a sí mismo por amor a nosotros, cómo tú no ves el amor de Dios ahí. No, ahora es difícil, de verdad. Pero el Espíritu Santo es el que se va a encargar de convencerte. Amén. Y si tú estás escuchando este programa, no es por casualidad. El Espíritu Santo es el que se va a encargar de convencerte y de Amén. traerte a la luz, de Amén. mostrarte la vida, de mostrarte su amor. Porque a mayor profundidad de su amor, más lo vas a amar tú a Él. Porque Amén. mientras más conozcas como Él te amó a ti, más tú lo vas a amar a Él. Amén. Versículos 19 y 20. Pilato les dijo que escribieran un letrero que decía Jesús de Nazaret, rey de los judíos, y lo hizo colocar en la cruz. Muchos de los judíos leyeron el letrero porque el lugar donde fue crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad. Estaba escrito en hebreo, griego y latín. Sabes que yo estuve investigando y resulta que a veces solían colocar en la parte de la cruz, o sea, en la parte superior de la cruz, la razón por la cual estaban crucificando a esa persona, como el crimen que cometió por el cual estaba crucificando a la persona. Y este acto yo lo veo como una especie de protesta de Pilato, ¿sabes? Como que mostrando de una manera clara la injusticia. Porque era también como especie de burla de los mismos judíos que, oye, ¿cómo ustedes crucifican a su propia gente? O sea, ni siquiera nosotros, Roma, que se supone que somos ese reino despiadado, ese imperio que arrasa, que tal, hacemos esto y ustedes agarran y se crucifican a ustedes mismos. Y algo que me llama también la atención es que lo pone en griego, en hebreo y en latín. O sea, para que todo el que pasara allí entendiera lo que decía. ¿Pero por qué? Porque en hebreo. En hebreo porque era el idioma de Israel. Todos los que pasaran en esa zona, que eran de la zona, podían leerlo. En griego porque era el idioma como por decirte hoy el inglés, idioma universal, que es como que el idioma también que se usaba a nivel comercial. A nivel de hacer comercio y todo eso, el idioma que se hablaba era el griego en ese entonces. Y en latín porque era el idioma que hablaban los romanos. Ahí es cuando tú empiezas a ver, oye, este mensaje Pilato lo escribe de esa manera, pero el llamado que yo veo detrás de eso, porque acuérdate que Dios hace todas las cosas con propósito, es que nosotros busquemos la manera de comunicar el evangelio, de comunicar la verdad de Dios de todas las maneras posibles, en todos los idiomas posibles. Oye, ¿no te acuerdas que Pablo decía, bueno, para los judíos me hago judío, para los griegos me hago griego, para los romanos me hago romano, para todo con tal de ganármelos para el evangelio, de que el reino de Dios siga avanzando? Y el mensaje de Dios tiene que estar
tiene que tratarse de esa manera. Tienes que entender que, oye, mira, en todas las maneras que yo pueda multiplicar este mensaje lo hago. Y si el Señor te dio un idioma, en ese idioma multiplica el mensaje de la palabra. Fíjate que para mí esa expresión en ese letrero era algo profético. Para mí era para que todos vieran que ese verdaderamente era el Mesías. O sea, que ese verdaderamente era el rey de los judíos. Porque lo era, sí lo era, sí lo es, lo sigue siendo. Y ahora no solamente de los judíos, sino de todos, de todos, el rey de todos. Con esta expresión que él le pone ahí, parecía un fracaso. Porque, ¿sabes? Yo no sé si a ti te ha pasado que dijeron algo que tú ibas a hacer y resulta que estás viviendo algo contrario a eso. Entonces tú dices, berro, como que se equivocaron. O sea, como que se equivocó Dios al decir eso de mí. Pero resulta que no. Porque Jesucristo sí es el rey. Amén. Y sigue siendo el rey de reyes. Entonces, a pesar de que lo que estés viviendo parezca un fracaso, ver que el Señor tiene un plan. Él tiene un propósito. 3 días después iba a venir la resurrección. Entonces, a pesar de que en ese momento todo se veía oscuro, todo se veía como que, nada, lo agarraron, lo mataron por estar hablando de más. No, se sacrificó porque Él se sacrificó por amor a nosotros, porque así es que nuestro Rey gobierna. Claro. Entregándose el primero antes, por amor a nosotros. Amén. Y claro, no es que le quitaron la vida, Él lo dice, sino que yo la doy. Para salvarnos a nosotros. Entonces, lo que humanamente hablando era una derrota, en lo espiritual era la mayor victoria de toda la historia. Amén. Así que bueno, si estás atravesando por algo así, ten confianza. Amén. Que Dios está trabajando. Así es. Versículos 21 y 22 para terminar. Los jefes de los sacerdotes judíos le decían a Pilato, no escribas rey de los judíos, sino más bien este hombre dijo, yo soy el rey de los judíos. Pilato contestó, lo que escrito, escrito está. O sea, Jesús, por lo mismo que veníamos hablando, desde el punto de vista de los religiosos era una vergüenza. Era como que su orgullo era herido, porque como el que se cree Mesías va a ser crucificado y derrotado de esa manera y humillado. ¿Sabes? Como que mira, a mí quien me va a salvar es el Mesías cuando venga. Eso era lo que el corazón judío decía. Y cuando viene y lo ven crucificado, vuelto leña, así, de esa manera, dice, no, esto no es, eso no es mi rey. No, quita eso, quita eso. No, nuestro rey no es así, nuestro rey es poderoso, es un Terminator, se va a acabar con todo. Entonces, claro, a ellos no les gustaba eso. Para mí Dios no permitió, el Padre no permitió que Pilato cambiara eso. Para mí eso fue como que Pilato fue usado en eso para que quedara constancia de que Él es el rey. Mira, y eso también, yo estaba viendo esto, amor, que a veces uno habla de esa manera como avergonzándose del evangelio. Y avergonzándose y a veces como una especie de queja. ¿Cómo especie de queja? Por ejemplo, pasa algo que naturalmente pasa, la muerte de un familiar, los hijos se van de casa, cosas que naturalmente pasan porque el Señor hizo las cosas de esa manera y uno dice, bueno, eso es ley de vida. Pero lo dices en tema de resignación, como en tono de resignación. ¿Sabes? Qué triste como cuando uno habla, es que es algo tan sutil. No, eso es ley de vida, pues. Eso es ley de vida que tenía que pasar, los hijos se van, las personas mueren y tal. Eso es ley de vida. ¿Qué vamos a hacer? Así como que, bueno, como si Dios se hubiese equivocado. Bueno, Dios es hermoso, es poderoso, pero bueno, se equivocó en esto porque, o sea, no debería ser así. Casi no lo dice porque tú sabes, como que el temorcito, que tal, pero el corazón es ese. Y eso también es una forma de como que, bueno, no voy a hablar mucho de esto. Y a veces te avergüenzas del evangelio de esa manera y no te das cuenta. Porque entonces no terminas de hablar lo que tienes que hablar porque dices, bueno, esto no lo puedo mencionar porque esto es... Imagínate si hacemos esa cuestión para predicar el evangelio, tantos pasajes bíblicos que uno quisiera como que no estuvieran. Echarle cuchillo, como es, tijera, todo eso. La vida o sea, la caída de David, la caída de Salomón, la caída de un poco de personas, el mismo Abraham, que es el padre de la fe y miente. O sea, tú ves eso continuamente en el evangelio porque el Señor te está mostrando, mira, la naturaleza humana es así, es caída, pero vengo yo a morar en ti para que con el poder que yo pongo en ti recibiréis poder, dice la palabra. Con ese poder que pongo en ti ya tú puedas vencer al mundo. Claro, porque viene Él a poner eternidad en nosotros. Él murió en una cruz, murió a una vida natural,
pero para traernos una vida eterna a nosotros. Él murió allí y allí nacimos nosotros, en ese sacrificio. Entonces, ¿qué te lleva a ver la cruz? La eternidad. Yo creo que la eternidad. Porque a lo largo de nuestras vidas, o sea, la cruz no es símbolo. Sí, los látigos, hablamos la vez pasada que es el castigo de nuestra paz. Pero no significa que siempre vamos a estar en esa paz. O sea, vamos a tener una paz que sobre todo entendimiento. Sí la vamos a tener siempre. Pero van a haber momentos en los que vamos a estar, como dice Pablo, como entristecidos, pero siempre gozosos, porque tenemos un gozo de la salvación, de lo que ya Él hizo en lo eterno. Entonces, no dejes de ver la eternidad, no dejes de ver lo eterno. Toda esta vida es pasajera. Amén. Y sí, no es fácil, o sea, los años que nos toca vivir aquí son muchos, son, no sé, 80, 90, 100 años que nos toca vivir aquí en la tierra y se ven largos. O sea, cuando tú eres joven, tú lo ves largo. Cuando ya eres ya más adulto, ya vas viendo que la broma no es tan larga, sí, que es más corta. Pero esos años no se comparan nada con toda la eternidad. Amén. Entonces aquí Él nos está preparando un camino que nosotros decidimos. Y a veces nos toca cargar cruces. Y es que así no estemos siguiendo al Señor. Nos va igual tocar cargar cruces. Sí. Porque ahí estaban los dos bandidos crucificados. A los dos les tocó cargar la cruz. Y yo creo que a todos nos va a tocar cargar cruz, a todos nos va a tocar aflicción, estemos adentro o estemos fuera. Pero qué triste estar afuera y no tener una esperanza eterna. Claro. O sea, yo digo, gracias Señor por el privilegio que tú me has dado al llamarme, porque nos dio una esperanza eterna, nos dio una vida de que, mira, nosotros ahorita estamos pasando por una situación de dónde vamos a vivir, de nuestra casa, de tal, y Él ya nos hizo una morada en los cielos. Amén. Él ya nos tiene preparada una morada. Amén. Entonces, ¿cómo no agradecerle? ¿Cómo no poner la mirada en lo eterno? ¿Cómo no poner la mirada en lo que ya Él hizo? ¿Sabes? Si está siendo perseguido en las situaciones más difíciles que son de temor de muerte, o en una enfermedad en la que te estés muriendo, o tengas un familiar que se esté muriendo, ve la eternidad de que Él ya salvó a esa persona si esa persona decide arrepentirse, o ya te salvó a ti si tú de verdad te arrepentiste y te llegas a morir. ¿Sabes? En nuestra congregación nos ha tocado vivir gente que partió con el Señor, pero tenemos esa esperanza viva. Cuando mi bisabuela murió, fue para mí un gran consuelo saber que ella estaba con el Señor. Amén. Ella está con el Señor. Y ese es el consuelo de nuestras vidas, que no le tenemos miedo a los que quitan la vida. Amén. Porque ya Él pagó un precio por nosotros y ya Él hizo algo mayor. Hay una eternidad esperándonos. Amén. Y tenemos que poner la mirada en Él. Amén. A veces nos quedamos puestos en afanes del día a día y nos olvidamos de la eternidad. Pero volteemos nuestro rostro y veámoslo a Él. Amén. Y yo creo que ahorita es muy oportuno, amor, y quiero que lo cuentes rápidamente, el testimonio que tú tuviste de la cruz, porque siento que va a ser de edificación para muchas vidas. Bueno, eso sucedió en mi primer encuentro, ¿no?, con el Señor. Eso fue que yo estaba recién convertido. Ni siquiera sé si decir que estaba convertido, pero por lo menos estaba yendo a la iglesia. Creo que es la manera correcta, ¿no? Estaba yendo a la iglesia, llevaba como 3 semanas yendo a la iglesia y tocaba un encuentro y bueno, no me lo perdí. Entonces yo fui y con la actitud de, bueno, Señor, aquí estoy, tú sabes, Dios, lo que yo quiero hacer. Yo tenía, creo que muchos lo conocen, muchos lo saben, lo han escuchado, pero yo tenía un plan de suicidio ya calculado de mira cómo lo iba a hacer y sin decirle a nadie. Y bueno, ya yo tenía los planes, pues, o sea, ya todo estaba planificado y ya estaba como que listo. Yo soy de esa clase de personas que cuando se traza una meta dice, bueno, lo voy a llegar hasta el final. Y entonces parte de yo poder lograr esa meta era no contarle a nadie y tenerlo pero a nadie es a nadie. Y tenerlo muy secreto, pero al mismo tiempo tenerlo muy planificado para de verdad saber, ajá, y si pasa esto, ¿cómo hago para que no se entere? Bueno, lo tenía todo como que fríamente calculado. Y el Señor me llama. Y entonces por eso yo le digo, mira, o me demuestras, y esto es una niñada que yo hice, pero el Señor en su amor, bueno, lo permitió porque uno es bebé. Pero pues, es que a él le gusta a la gente sincera. Claro. O sea, no es tampoco como que lo desafiaste, fuiste claro. sincero. Y yo le dije, mira, o me demuestras que eres Dios, me demuestras que existes, o tú sabes lo que yo voy a hacer.
Eso ya no hay vuelta atrás. Me mato, pues. Claro, o me mato, pues. Y listo, yo me fui al encuentro. Eso sí, yo dije, voy a dar el 100. Por eso, a veces, yo tiendo a ser muy radical, pues. Y por eso yo siempre cuando veo a una persona que va al encuentro, yo les digo, mira, dale el 100, dalo todo. Porque yo decía, y no lo hacía de repente de la manera correcta, ¿no? Como uno le gustaría que llegara a la gente. Yo lo hacía de la manera de que, mira, yo voy a hacer todo lo que estos cristianos me digan. Si me dicen, levanta la mano, yo levanto la mano, cierra los ojos, yo hago todo lo que digan. ¿Por qué? Porque yo lo que no quiero es que termine el encuentro y todos digan, ay, sí, yo tuve una experiencia, yo también, y yo diga, no tuve una experiencia, y me vengan a decir, no, lo que pasa es que tú no hiciste caso y no hiciste esto y no sé qué. Entonces, para evitar eso, yo agarraba, no, voy a hacer todo lo que me digan. Lo hacía a medias, ¿no? Pero hacía todo lo que me decían y con todo la intención de verdad, bueno, si ellos dicen que esto es lo que voy a hacer, lo voy a hacer. Bueno, lo cierto es que, náguara, ese encuentro yo viví demasiadas experiencias espirituales, pero la cruz fue la que trazó el antes y después de mi vida. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en ese momento yo simplemente fui como trasladado, o sea, como que me hubiese salido de mi cuerpo y fui trasladado a otro tiempo. De hecho, eran aproximadamente las 7 de la noche en el lugar donde yo estaba y el lugar donde yo fui trasladado era de mediodía. Era como de mediodía, como decirte las 12 del mediodía. Bueno, como lo estamos leyendo. O sea, algo totalmente sobrenatural. Fue una visión muy vivida. Claro. ¿Sabes? Porque a veces tú dices, oye, pero ¿cómo es eso que...? Entonces la gente se imagina como que una visión así como que cuando sueñas despierto. No, esto no fue así. Esto fue como si tú de repente estuvieses así y los sentidos se te multiplican por 3. Y ahora tú sientes mejor, de una manera más fuerte, la brisa, el sol. Yo sentía la arena en mis pies, porque yo tenía sandalias. Tenía unas sandalias puestas y sentía la arena en mis pies y yo no entendía. Oye, era tan vívido, tan vivo, ¿sabes? Que era como que esto sí es real. Lo que yo estaba viviendo, que yo había tomado todas las decisiones, no era como que tan real. Pero bueno, listo, entonces yo estoy trasladado ahí y fíjate el egoísmo de uno, ¿no? Que yo, el momento donde yo estoy, hay un hombre llevando una cruz, caminando así, y yo lo veía muy golpeado, muy feo para la foto, horrible, era un esperpento. Y entonces yo veo la broma y yo, perro. Entonces hay 2 romanos delante de mí, 2 romanos detrás de mí, altotes. Y mi lógica fue esta. Mira, si estos tipos, siendo más altos, me tropiezan, me crucifican a mí también. Entonces yo trataba de como que dar pasos alargados. Y me voy a dar pasos alargados para que no se den cuenta que estoy aquí, como para decir paso desapercibido y me salvo. Imagínate tú, o sea, tú en ese momento y que lo que tiendes es hacia el egoísmo. Porque naguará, qué feo. Porque una cosa es querer morirse, pero otra cosa es que te crucifiquen y que te vea todo el mundo desnudo. Y ahí te diste cuenta que querías vivir. Y entonces, claro, yo cuando en medio de eso estoy dando pasos, que yo logro como que tener la misma cadencia, yo, bueno, listo. Que empiezo a detallar mejor al que estaba llevando la cruz, veo que tiene una corona de espinas. Y cuando yo veo que tiene una corona de espinas, yo digo, guara, este es Jesucristo. No puede ser. Y yo empiezo a ver como que, perro, pero qué feo se ve. O sea, no es como lo mostraban las películas. Pero entonces de repente veo que, porque estamos en un camino de tierra que va como hacia una montaña en subida. Bueno, como lo leímos. Y a la derecha había una multitud de personas gritando, burlándose, diciendo un poco de cosas. A la izquierda también multitud de personas. Unos le lanzaban piedras. O sea, ¿sabes lo que es ver un hombre tan golpeado y que le lancen piedras? Y yo como que, ¿qué le pasa a esta gente? Entonces, mientras uno agarraban y hacían algo por aquí, los romanos iban para allá. Entonces los de aquí llegaban y uno llegó y le escupió. Y yo, guara, yo indignado. Yo dentro de mí indignado porque decía, oye, ¿qué nivel de maldad tienes que tener para ver a una persona tan malherida, tan golpeada y todavía hacerle burla y todavía escupirlo, todavía lanzarle piedras? O sea, ¿qué es eso? Cuando yo estoy en mi indignación, viene otra persona y le hace como una morisqueta, le hace algo así. Y cuando yo veo a esa persona era yo. Y ahí yo vi que yo le hice todo eso al Señor. Yo me burlé de él. Yo lo golpeé, yo le lancé piedras, yo me metí con él. Y mire, muchachos, eso fue
Bueno, muchachos, no sé qué edad tienen los que me están viendo. Todos son Eso muchachos. fue para mí, oye, como un llorar. Yo en mi vida había llorado de esa manera. Yo sentía que de aquí me salían las lágrimas. De aquí, un llorar, o sea, impresionante. Yo no sé, habré botado como 10 litros de agua. Pero eso fue una cuestión que yo decía, porque tenía esa convicción de que, wow, qué mal lo hice, o sea, qué mal viví, qué mal agradecido soy. O sea, él está haciendo esto por mí, porque yo en mi lógica decía, no entienden que esto lo está haciendo por ustedes, porque me lo acababan de explicar. Estaban hablando de la cruz. Lo está haciendo por todos ustedes y mira lo que hace. Y él seguía adelante. Y no, muchachos, a partir de ahí, eso fue un antes y después para mí. Lo que me gusta es que tú te cuestionaste, en ese momento que estabas teniendo esa experiencia, me gusta que te cuestionaste si tu vida anterior era real. Pero es que tú estabas en la eternidad en ese Claro. momento y te comenzaste a cuestionar, o sea, mi vida terrenal verdaderamente era real, o sea, es tan real, son tan grandes los problemas que yo tenía. Y me gusta que después tú tienes otra experiencia que ves como que una tela muy gigante, cierto. ¿verdad? Y ves unos pies Sí. gigantes y estabas como los pies de Claro, Dios. claro, eso fue justo después de ese llorar, ¿no? Porque dentro de ese llorar yo empiezo a ver como que cuando lloras y cierras los ojos y bueno, ya ves negro, cierras los ojos y ves negro. Pero yo lloraba mucho, o sea, no podía dejar de llorar porque decía, no puede ser que yo sea ese malo que viendo lo que le están haciendo yo sume a eso, o sea, no puede ser que yo lo haya hecho después de la indignación. Y cuando yo vuelvo a abrir los ojos, sí, veo una tela blanca, resplandeciente, gigante, y veo como unos pies. Entonces, sí, como si fuese un gigante. Veo como unos pies, o por lo menos en mi mente lo entendí como unos pies, porque en el mundo espiritual las cosas son distintas, pues. Y cuando yo veo así como unos pies, yo dije, no voy a subir la mirada, porque este es Dios. O sea, era como una convicción, estoy frente a Dios. O sea, si yo subo la mirada me caigo muerto. Y es lo mismo que decía Isaías, que decía Juan. Que oye, no, yo no subo la mirada porque caigo muerto. Así, tal cual. Entonces yo no, me extermina si subo la mirada. Y yo, oye, entonces yo no hallaba que se me sentía como un saltamontes frente al Señor, cosa que también es bíblica. Pero me sentía así como un saltamontes, ¿no? Y yo, no, vale, no, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, entonces yo no sabía ni qué decir. Y lo que dije fue también bíblico. ¿Sabes que uno ahora vive esa experiencia y después lo ve en la Biblia y dice con razón? Sí, porque él no sabía nada de Biblia. Yo no sabía nada de No eso. se crean que... Y yo me acuerdo cuando estoy ahí enfrente, que me veo tan indefenso, tan chiquito ante su inmensidad, yo digo, ¿qué quieres que haga? Como dijo Pablo, ¿qué quieres que haga? Ya, o sea, como que no merezco ni siquiera estar aquí, pero ¿qué quieres que haga? Y ya. Y entonces, listo, me quedo así como, wow. Y en ese momento yo empiezo a ver mi vida como si hubiese estado jugando un PlayStation y no podía pasar a un mundo, y por causa de eso ya yo me afligía y me pasaba todo y me quería matar y toda la cuestión. O sea, lo vi así tan pequeño. Y entendí que esta vida, o sea, este tiempo que estamos viviendo aquí, así sean 120 años, que es lo máximo, es una introducción. Es como que tú agarres un libro, voy a leer el libro y te leas la introducción. Y ya tú te esmeres completamente por lo que hay en la introducción. Pero resulta que esa es la introducción. ¿Qué hace una introducción del libro? Te va como que adentrando del resto del libro, de qué es lo que te vas a conseguir en el resto del libro. Pregúntate, ¿esta vida que estás viviendo es una introducción para que estés viviendo en el reino de los cielos? ¿O es una introducción para otra cosa? No, ahora. Entonces, por eso es que yo empecé a ver, oye, solamente estoy escribiendo la introducción y estaba yendo por donde no era. No, Señor, gracias por esta oportunidad nueva de hacer las cosas. Y yo sé que en mi espíritu entendí todo lo que tenía que hacer y poco a poco lo voy hasta redescubriendo. Porque por eso se llama revelación, porque es algo que siempre ha estado. Pero de repente se corre un velo y tú entiendes, ah, claro, esto es lo que siempre tuve que estar haciendo. Y eso es lo que causa el evangelio en nosotros. Amén. Entonces, bueno, los animamos a buscar experiencias así con el Señor porque de ninguna forma desestimamos las situaciones por las que puedan estar atravesando y por las que atravesamos nosotros mismos, pero que esas situaciones, así como tú estás viviendo en una situación que Berro, era un fracaso, a los ojos de todos y a tus propios ojos era un fracaso de vida y por eso tú te la querías quitar. Claro. Que todo eso que estés atravesando te lleve a tener un encuentro así sobrenatural. Amén. Porque nosotros somos testigos y hablamos así como dice Juan al principio
de su carta, de Primera de Juan, que él dice, hablamos de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Y nosotros aquí le estamos hablando de las experiencias que nosotros hemos tenido. Entonces, busquen ustedes mismos una experiencia así con Él. Amén. ¿Sabes? Si estás al borde de una situación, si estás atravesando por algo que te aflige, busca tener ese encuentro con Él. Amén. Ese encuentro con la cruz, con el Señor y con Él también resucitado. Que vas a ver que eso va a transformar tu vida. No, y les aseguro que eso es algo mucho más real que lo que estamos viviendo. Yo siempre cuento en ese encuentro, yo llegué de una manera, yo llegué como que completamente consciente de mi existencia y de lo que yo estaba viviendo, pero dudando de si Dios era real. Y me fui completamente consciente de que Dios era real, pero dudando si mi existencia y lo que había vivido era real. Entonces, eso es lo que causa un encuentro con Cristo. Amén. Bueno, oremos. No, Padre, en el nombre de Jesús, nosotros te damos gracias por todas las personas que están viendo esto, Señor, y que nos están escuchando. Te pido que la semilla que salió de tu boca, toda la palabra que salió de tu boca caiga en buena tierra. Amén. Y alcance raíces profundas, Señor, y así ellos puedan dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Amén. Gracias por esta oportunidad de hablar de tu palabra, de hablar las cosas que tú nos has hecho vivir, Señor, y compartirlo con nuestros hermanos. Te pido que esto sea algo que crezca en ellos y que ellos puedan vivir y experimentar cosas mucho mayores, Señor, porque cada generación va a un nivel mayor, Señor. Gracias, Señor. Yo bendigo cada familia representada en lo que nos están escuchando. Bendigo también cada una de sus generaciones en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús las bendigo, cada una de esas generaciones, para que, Señor, ellos sigan conforme a tu voluntad y caminen conforme a tu voluntad, Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Exaltado sea el nombre de Jesús. Confiamos en tu nombre, confiamos en tu palabra, confiamos en quien tú eres. Y, Señor, gracias por esta oportunidad una vez más. Gracias por hacernos hijos tuyos, Señor. Gracias por llamarnos con tus lazos de amor. Amén. Y gracias, Señor, porque podemos confiar en ti. Eres un buen rey en quien se puede confiar. Amén. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias por tu amor, Padre. Gracias. Nos vemos entonces la próxima vez. Recuerda que la palabra de Dios no es para ninguna denominación específica. Es para los hijos de Dios, los que aman y buscan su voz. Nos escuchamos. Bye. Bye.